Bueno, aquí estamos en el bloque 2, o llámenlo como quieran, bloque lo inactual, y quiero dedicarle hoy este bloque a hablar sobre la verdad. Está bien que en estos últimos tiempos se puso medio de moda la cuestión de la posverdad, ¿no? Y a partir de eso me parece que el debate por ahí más tradicional acerca de la verdad se fue perdiendo. Se fue perdiendo básicamente porque quedó como disuelto frente, digamos, a la urgencia típica de la coyuntura de tratar la cuestión de la posverdad como si fuese una especie de actualización contemporánea del tema. Yo creo que hay mucho de la posverdad que retoma temáticas así como más clásicas, pero también, como suele pasar, al estar demasiado concentrados en tratar de resolver un problema contemporáneo, se va perdiendo como densidad, ¿no? Va perdiendo como la complejidad que la cuestión de la verdad tiene y ha tenido a lo largo de la historia de la filosofía, por no hablar de la cultura humana en general. Porque realmente uno ve todo el tratamiento que hay sobre la posverdad y visualiza que está todo como muy reducido a dos o tres cuestiones puntuales y se pierde por ahí una cantidad de variables que el tema de la verdad podría, digamos, en su tratamiento filosófico clásico, ¿no? Aportaría para esclarecer mejor el tema de la posverdad en términos contemporáneos. A ver, arranquemos por algún lado, como para que se entienda de qué estamos hablando. La cuestión de la verdad es afín a la filosofía desde su inicio. Pensemos que ya desde los filósofos griegos, los primeros filósofos griegos, todos de alguna manera tratan la cuestión de la verdad desde distintos ángulos, ¿no? Pero ya está presente en la naturaleza misma de la filosofía la pregunta por lo verdadero. ¿Por qué? Porque cuando recordamos que el nacimiento de la filosofía tiene que ver con un famoso, digamos así, una ecuación conceptual, mal dicho, ¿no? Pero como una especie de slogan, no es un slogan, es como una categoría epistemológica, si se me permite, que es lo que se llamó el pasaje del mito al logos, ¿no? O sea, una de las definiciones así como clásicas de la filosofía que busca como comprender el origen de la misma a partir de una transición que se da en un momento dado de la historia europea o protoeuropea, que es el mundo griego del siglo VI antes de Cristo, donde ese mundo que hasta ese momento vivía absolutamente entramado conceptualmente y sobre todo en sus prácticas vivenciales por el mito, o sea que el mito, el relato mítico brindaba el marco teórico y práctico necesario para que todo lo que se hacía en ese mundo tuviera un sentido, pero que era el sentido que le brindaba la narración mítica. Empieza a darse un desplazamiento hacia otro tipo de explicación que, digamos, con el tiempo la fuimos visualizando como lógica, ¿no? Que viene de logos, que es una palabra griega que está buenísima porque tiene un montón de traducciones posibles, traducciones conflictivas incluso entre sí, pero que básicamente pueden reducirse a la idea de racionalidad, ¿no? O sea, una racionalidad metafísica, ojo, no es una racionalidad empírica, por llamarla así, aunque suene medio paradójico, más propia de tiempos modernos, donde lo racional de algún modo está demasiado ligado a su contrastación empírica, a la posibilidad de que esa racionalidad además se manifieste en términos naturales.
y de cierta comprobación fáctica de esa naturalidad. Ojo que en el mundo griego también hay una apuesta, obviamente, por brindar explicaciones naturales sobre la naturaleza, ¿sí? Ese es un poco el juego, y no básicamente acudir al mito como narración explicativa, ¿no? Me parece que ahí estaría la diferencia. Pero hay que entender que esa lógica griega, ese logos griego, era un tipo de racionalidad que implicaba una concepción, digamos, del cosmos que bastante sobrenatural, ¿no? Quiero decir, la metafísica se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Y por ahí uno, desde nuestro presente, hoy construimos una idea de metafísica en relación a lo que nuestra ciencia puede, ¿no? Y la metafísica entonces empieza a recortarse más allá justamente de lo que la ciencia contemporánea puede brindar como respuesta. Pero en ese mundo, el mundo griego antiguo, la metafísica estaba más a la mano, porque la ciencia estaba menos expandida, ¿no? Tenía menos respuestas de la que hoy da. Entonces, cuando aparecen las primeras respuestas filosóficas, las que todos ustedes conocen, ¿no? Cuando uno agarra un manual de filosofía antigua, lo primero que encuentra es que la filosofía nace en la voluntad de los primeros filósofos de contestar la cuestión de cuál es el origen de las cosas, o el principio de la realidad, o por qué las cosas son como son, sin respuestas de tipo sobrenaturales, sino buscando permanentemente o acudiendo a cierta certidumbre que se desprenda de cierta comprobación racional y natural. Son como los dos términos que aparecen siempre ahí, ¿no? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Y bueno, vos podés decir, podés irte a un relato mitológico e ir explicando el nacimiento del universo en términos temporales, ¿sí? Como si hubiese tenido un origen, pero también en términos ontológicos, digo, por qué las cosas son como son, y entender ahí casi teogónicamente, me encantó teogónicamente, ¿no? Pero teogónicamente ir entendiendo cómo el nacimiento de las divinidades van generando los distintos fenómenos de la naturaleza. Y entonces las cosas son lo que son en función de las tramas mitológicas que se provocan en las alianzas, amores, garches y nacimientos de los dioses. Ahora, también podés dar una explicación de tipo racional, que, ojo, en la racionalidad metafísica antigua no es similar a la racionalidad moderna, porque hoy la pregunta de por qué, no sé, el agua es como es, la respuesta te la da la química. Y lo que haces es ir a la tabla de elementos químicos y entender la estructura atómica de la materia, pero en ese momento el tipo de respuesta busca de alguna manera asentarse en elementos naturales, pero el tipo de respuesta no deja de ser metafísica, porque no había un microscopio para ver la estructura atómica de la materia. Lo increíble es que no había un microscopio, pero un chabón como Demócrito anima un tipo de respuesta similar al atomismo moderno, pero lo que hace es imaginarla, ¿no? O Tales de Mileto, que se dice que es el primer filósofo, dice el origen de todo es el agua. O el principio de las cosas, dice Empédocles, está en la combinación de los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego. Esa metafísica no es una metafísica mitológica, porque no dice Poseidón, Hermes, Zeus y la Conchinchina, sino que habla de elementos y elementos de la naturaleza. Ahora dota a los elementos de una fuerza vivificante, ¿no? Y de una vida, si quieren, de una animación. No se olviden que ánima es alma en latín, que lo coloca como en un tercer lugar. Yo lo que quiero hacer simplemente es marcar que entre una visión mitológica y una visión científica hay un intermedio, que es esta racionalidad metafísica, y dejo abierto para un nuevo programa hasta qué punto esa racionalidad metafísica no luego influyó
en la manera en que la ciencia después moderna se desarrolló, porque algún tipo de conexión tiene que haber entre el atomismo antiguo de Demócrito y Leucipo, que sin un microscopio, sin un puto microscopio, los tipos animan la idea de que hay átomos en el principio de todas las cosas, y que después la ciencia moderna se haya conducido hacia una idea de la materia desde el punto de vista del átomo, ¿no? Obviamente no es casual y tampoco es coincidencia, ¿no? O sea, en el sentido de ahí uno encuentra argumentos para entender muchas veces, o hasta para dudar de hasta qué punto la observación, la supuesta observación empírica, no está siempre condicionada por los marcos teóricos o los relatos previos que construyen nuestra subjetividad. Porque en definitiva ver, ¿sí?, no es un acto de transparencia. Primero porque el ojo, no es transparente. Y aparte vemos por el ojo, y el ojo ya tiene, digamos, ya es materialidad, ¿no? Qué ingenuidad pensar que el ser humano es transparente, ¿no? Y que entonces todo el desarrollo del conocimiento supone esa transparencia. Pero bueno, volviendo al inicio, y entendiendo cómo se origina la filosofía, entendamos que hay una intención de la filosofía desde sus inicios de alcanzar la verdad, ¿no? La verdad acerca de la realidad, acerca de las cosas. O sea, la idea de verdad aparece envuelta justamente en este desplazamiento del mito al logos, y está directamente relacionada con la pregunta acerca de por qué las cosas son como son. La cuestión de qué es lo verdadero y qué es lo falso se relaciona directamente con aquellos relatos que nos explican la estructura íntima de la realidad. Entonces, ¿por qué hay que saberla? Bueno, no sé, ese ya es otro tema. Yo diría, tiene que ver con apropiarse de algún modo de un poder, ¿no? De que nadie, en todo caso, luego establezca explicaciones que terminan generando, por derivación, instituciones y prácticas afines a los intereses de los que bajan las líneas acerca de cómo son las cosas. El matrimonio entre el poder y el saber es tan evidente, ¿no?, que por algo la cuestión de la verdad es una cuestión que está tan vigente, ¿no? Porque es como, digamos, o bien se vuelve socia del ejercicio del poder vigente, o bien la pregunta por la verdad se vuelve una actitud crítica permanente, ¿no? Una crítica infinita que está todo el tiempo intentando desestabilizar los artilugios del poder que se estructuran en las verdades vigentes. O sea, que hay de parte del que pregunta por la verdad, aunque no crea en la verdad. Ponele, yo no creo en la verdad, pero no dejo de preguntar por la verdad, porque esa pregunta lo que hace es pelearse contra las verdades que circulan en el sentido común como incuestionables, como inalterables. Entonces, no pregunto por la verdad porque creo en la verdad y quiero alcanzarla. Pregunto por la verdad para pelearme contra los que dicen tenerla, porque del que desconfío es del que dice tenerla. Si la verdad no existe, no la tiene nadie. Entonces, esa lógica ha generado siempre en la filosofía justamente una vocación, y esto me parece clave, que la filosofía, ha generado una vocación por la búsqueda de la verdad. ¿Pero por qué? Hay un fragmento de Heráclito, uno de los primeros pensadores presocráticos, siglo VI, fin del sexto y principio del quinto. Heráclito, saben que, bueno, otro día les cuento Heráclito, pero escribió de una manera muy poética, escribió muchos fragmentos así, digamos, pensados en términos, como si fuese el Twitter de la época casi, ¿no? Y aparte entran, no sé si en 140 caracteres, muchos, pero más o menos, pero escribía de una manera sintética y buscando generar en el que leía el ejercicio del pensamiento, como que no es lineal ni literal, sino casi enigmático incluso. Y Heráclito tiene un fragmento, si no me equivoco es el 123,
que dice: a la naturaleza, a la fisis, a la naturaleza le place ocultarse, le gusta ocultarse, ama ocultarse. Incluso la palabra esa ama o le gusta está asociada al filos de filosofía, ¿no? Vieron que filosofía es amar a la sabiduría, pero amar en este sentido de buscar, ¿no? De placer en algún punto, de que le place, de aspirar, ¿sí? Muchos sentidos juntos, porque saben que muchas palabras son intraducibles, ¿no? Pero hay una intención de la naturaleza de buscar ocultarse, de la naturaleza de las cosas, ¿no? Ese doble sentido de la naturaleza como lo real, pero al mismo tiempo como la esencia de lo real, o sea, la verdad de lo real. Esa verdad, ¿sí? Y me permito definir naturaleza como verdad, en este caso, en este fragmento, le gusta ocultarse. ¿Y a nosotros qué nos gusta? Desocultarla. O sea, es una pelea entre amores, entre dos fuerzas, donde se supone que la realidad siempre aspira o busca escondérsenos, y nosotros buscamos permanentemente desesconderla, ¿no? Es muy interesante este planteo así de una pugna entre quien busca ocultar y quien busca desocultar. Anticipo que la palabra verdad en griego, aletheia, puede traducirse como desocultamiento, porque en algún sentido ir hacia la verdad es ir en contra de la naturaleza, ¿no? Esto es terrible. Es como que estos relatos así fundantes nos dicen: che, quieren ser felices, no busquen la verdad, ¿no? Porque a la verdad le gusta ocultarse, no rompas las pelotas, nada, comé, trabajá, cogé y cagá, ¿no? Digo, viniste para esto. Entonces, cuanto más te preguntás, en algún punto más estás peleándote contra una naturaleza que, si Heráclito tiene razón, lo que busca, al revés de lo que uno supone, es esconderse. Entonces, tiene sentido, en todo caso, dar esa batalla por tratar de desocultar una naturaleza que parece ir para el otro lado. Bueno, no sé si tiene sentido o no. Lo cierto es que la filosofía fue por ese lado, y de hecho, digamos, desde Heráclito en adelante, todos los filósofos a lo que nos invitan es a tratar de visualizar esa verdad que no está en la superficie, ¿no? O sea, nosotros visualizamos fenómenos, piensen que la palabra fenómeno tiene en esa F la idea de luz, de phos en griego, o sea, aquello que se nos aparece iluminado, pero siempre que algo se nos aparece iluminado, entonces lo que se nos está de algún modo obturando es la posibilidad de entender las razones que hacen que algo sea como es. Digo, desde el ejemplo más pelotudo, que uno sube un ascensor y no sabe cómo mierda funciona el ascensor y tiene esas razones ocultas, hasta que puede googlear y entender cómo mierda anda un ascensor y se terminó el misterio, hasta entender, digamos, por qué amo, por qué me pasan estas cosas, por qué hoy estoy angustiado, por qué los seres humanos vivimos de este modo. Ahora, todos esos porqués, en algún punto, surgen de que no se nos dan a la mano, no se nos dan a la vista. Y entonces hay un aspecto del ser humano que intenta encontrar esas razones ocultas. No quiero volver sobre para qué, ¿no? Hay 1000 respuestas y ninguno de ustedes dudaría de para qué, si no, no estaría escuchando este programa de mierda, ¿no? Y estaría un lunes a esta hora tratando de escuchar filosofía. También es cierto, y perdón, no es demagogia, vieron que el que siempre dice no es demagogia está demagogizando, así que bueno, tómenlo como quieran, pero también es cierto que esto, para los que no creemos en la verdad, la lectura filosófica, en este caso la lectura filosófica, que es no contentarte con lo que hay, sino visualizar qué hay debajo, no es más verdadera, ¿no? Porque si no estaríamos como de algún modo autocontradiciéndonos. No es ni más verdadera
ni éticamente más proba o mejor, no nos hace mejores humanos. Yo no creo que haya una superioridad menos moral ni ontológica, en el que se pregunta, hasta podría decirles que no sé, que envidio al que no. Eso ya es mucha demagogia, ¿no? Demasiada, menos entonces, pero que ojalá fuera un poco menos, ¿no? Aunque, por lo menos lo digo yo desde mis angustias existenciales, aunque también como docente les digo que cuando veo una mayoría, digamos, que no se hace ninguna pregunta y que toma las cosas como son, y ya lo ves como más entroncado, no sé, ahí en el actuar de los medios de comunicación, en cómo algunas verdades entonces se presentan y uno las compra y no le da pero ni un espacio, ni un metro a una mínima duda, decís, bueno, vamos por ellos. O sea, ahí es como que te despierta cierta bronca y decís, o sea, conmovámoslo un poco, o sea, destrabemos algo, porque en definitiva, al destrabar yo creo que algo se mueve y que uno siempre va a hacer lo posible para resguardarse en el lugar del que parte, ¿no? Hay como un conservadorismo existencial del ser humano de tratar de estar siempre seguro en sí mismo, pero cuando provocás algún tipo de fisura, me parece que ahí hay un agujero hermoso por donde la cosa muchas veces se filtra, y se filtra linda, ¿no? Así Platón, diríamos uno de los filósofos más preponderantes del mundo griego, empieza a cultivar la idea de ir hacia la verdad. De hecho, en la República dice algo así como: los filósofos aman contemplar la verdad, o sea, la buscan. Y lo que da, digo una última cosa sobre esto, que es que lo que da la búsqueda de la verdad, y ni hablar el hallazgo de la misma, es básicamente esto, seguridad, ¿no? Digo, si yo en definitiva alcanzo el absoluto, este sueño hegeliano de coincidencia entre el absoluto real y el absoluto del saber, que terminan siendo lo mismo, ¿sí? Este cuento de Borges, el Aleph, que ya lo voy a narrar en Narrando a Borges, donde alguien encuentra en el Aleph, o sea, en el absoluto, en un punto ubicado en algún lugar, observa el todo, ¿no? Y entonces en ese acto sabe todo. Me parece que esa posibilidad de acceder al todo es básicamente lo que nos falta para estar tranquilos acerca de lo que somos. Digo, el gran problema del ser humano es la esperanza, no es joda. Es la esperanza porque uno tiene siempre la esperanza de que la cosa no sea como se supone que es. ¿De qué hablo? De lo de siempre, morir, ¿no? Uno tiene la esperanza de que entonces al final no haya final, ¿no? Parece que esa esperanza es producto de que justamente hay un montón de relatos que intentan explicar cómo es el todo, pero ningún relato nos cierra, y esa esperanza hace que de algún modo uno esté siempre a la expectativa de todo lo que pueda ir proviniendo día a día como novedad. Ahora, si vos supieras de una y estuvieses absolutamente convencido de cómo es la cosa, y no hubiese lugar a la esperanza, sino a una totalización absoluta de la temporalidad, la espacialidad y la conchinchina del mono, en ese acto total, vos ya sabés para qué viniste, a dónde vas, qué día se termina lo tuyo, ¿entendés? O sea, si vos tuvieses la capacidad, la posibilidad de comprender el todo en su desarrollo absoluto, y entendieras, si hubiera un Dios que te dijera: mirá, boludo, o sea, naciste para esta mierda y vas a morir tal día, y todo lo que hiciste sirvió, no sirvió, entonces no hagas esto, no hagas lo otro, no hace, digo, esa respuesta absoluta, digo, sería una mierda en un montón de asuntos, pero te tranquilizaría, o sea, aplacaría la incertidumbre, que es lo que
paradójicamente genera la esperanza, ¿no? Porque uno tiene esperanza porque no lo sabe todo. Y entonces puede que la cosa sea al revés de lo que uno supone. Digo, en realidad uno, la esperanza siempre lo asocia a que la cosa salga bien. En realidad uno lo piensa así, pero la esperanza surge no porque haya un Dios, sino porque no lo hay. Y al no haberlo, entonces uno tiene la esperanza, ¿sí? Hacia el futuro, de que si no hay un absoluto, también quepa la posibilidad de que la cosa salga como yo quiero. En cambio, por eso la esperanza es un síntoma de que no lo sabemos todo, ¿no? Está bueno pensarlo así, porque uno suele pensar, uno asocia la esperanza al creyente. ¿Quién tiene esperanza? El que cree en Dios. No, si creo en Dios no necesito una esperanza. Al revés, si creo en Dios no necesito una mierda, porque ya sé todo lo que hay. La esperanza es una muestra de debilidad en algún punto, de asumir mi propia debilidad y contingencia. Entonces, Platón dice, qué vueltas le doy a cada pelotudez, ¿no? Pero bueno, Platón dice, amamos contemplar, los filósofos aman contemplar la verdad. Y entonces nos condena, de alguna manera, a que no alcanzar la verdad sea un fracaso, ¿no? Increíble, pero de alguna manera esa lectura de esa forma de leer a Platón, porque el mismo Platón dice cosas así contradictorias en otros libros, pero es evidente que un pensador como Platón y cualquier pensador griego, menos los sofistas, que sí fueron desarticuladores de la verdad, están convencidos metafísicamente de la existencia de una verdad y de la necesidad del filósofo de alcanzarla. Por eso el filósofo se coloca en un lugar así como de supremacía, de pedestal, porque es el único pelotudo que aspira a encontrar esa verdad. Tipo la típica distinción que te enseñan en primer año de filosofía, que es los matemáticos no les importa la verdad de la relación entre el número y la realidad, les importa sumar o restar, saber hacer cuentas, ¿no? Falso también eso, pero obviamente implica siempre, digamos, distinguir entre lo que es un saber con supuestos y un saber sin supuestos. Definición famosísima de la filosofía como un saber sin supuestos. ¿Qué es un saber sin supuestos? Significa que cualquier actividad parte de supuestos frente a los que no vuelve permanentemente a revisar, porque si no, imagínate si el matemático, cada vez que tiene que seguir avanzando en el crecimiento de esa disciplina, vuelve sobre la pregunta de qué mierda es un número. O sea, entonces, si así fuese, estaría totalmente detenida la disciplina matemática, porque cada novedad tendría que revisarse a sí misma desde el origen. Y bueno, para eso está la filosofía, para hacerse ese tipo de preguntas, y en todo caso, dejar por un lado que la matemática crezca, o la biología, o la disciplina que sea, pero al mismo tiempo estar permanentemente poniéndole, ¿no? La advertencia, advirtiéndole, ojo, no te olvides que en el fondo estás dando por supuestas un montón de verdades que podrían ser de otro modo, ¿no? O sea, la destotaliza. Por un lado le permite crecer y por otro lado la muestra en su finitud y contingencia, que no está nada mal. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahí, la primera, es que dado este contexto, hay una afinidad entre la verdad y el absoluto. O sea, el tipo de verdad que se genera en Occidente es una verdad en términos de totalidad. O sea, una verdad absoluta. Yo entiendo todas las vueltas que le querramos dar al tema y las salidas contingentes y la mar en coche. Ahora, lo que hay que entender para mí es que el término verdad, por definición, supone la idea de absoluto. O sea, saben que absoluto etimológicamente significa que no queda nada suelto. Quiero decir con esto que, digamos, no podemos desestimar la definición de la idea de verdad, porque que de algún modo lleva implícita su univocidad, ¿no? O sea, su única voz, su unicidad,
o sea que es única, o sea, un Dios. Es más, les diría, nietzscheanamente, Dios y la verdad no son dos términos separados. Casi les diría que Dios es como un nombre de la verdad, ¿no? Y que si hoy ya no funciona, no importa, porque, digamos, lo que importa es la verdad. La verdad es como una categoría que va, en todo caso, corporizándose, encarnándose en diferentes mascarillas, ¿no? En diferentes figuras o formatos. Dios, el Dios de la religión, sobre todo monoteísta, es uno. Digo, lo que importa es el monoteísmo. O como va a decir Nietzsche, el ontomonoteísmo, que es un solo Dios, un solo ente. Un solo ente porque es la idea de que ser hay uno. Entonces, si hablamos de la verdad, es comprender ese ser que es uno. Digo, lo peor que le puede pasar a la verdad es la diferencia, porque si hay diferencia, entonces no hay verdad. No hay verdad en términos absolutos, porque entonces hay una pugna por la verdad. Si hay diferencia, como mínimo hay dos pelotudos, cada uno de los cuales cree en su verdad. Ahora, si los dos boludos creen en su verdad, y ambas verdades se oponen entre sí, entonces no hay una verdad. Y si no hay una verdad, no hay dos verdades, no hay verdad. Hay dos boludos con opinión, o hay dos boludos que piensan algo, y que aspiran a algo parecido a la verdad. ¿No es una palabra que habría que, en desuso, que habría que modificar? Sí y no. De ahí la fuerza de la posverdad, porque el post, que a mí me encanta como prefijo, lo que nos viene a decir el post, ya vamos a hacer un programa entero con Mariana sobre el post, sobre el prefijo, pero el post lo que nos viene a decir es, ya fue la verdad, porque todos asumimos que no existe la verdad absoluta, pero ¿saben qué? Estamos como predispuestos, ¿no? Como dispuestos en el sentido de dispositivo, estamos estructurados, condicionados desde esa categoría de la verdad. O sea, ninguno de nosotros cree en la verdad absoluta, pero no podemos pensar nuestra relación con el saber sino en términos de esa categoría ya muerta de verdad absoluta. ¿Se entiende? Es como tenemos tan idealizada la verdad que aunque muerta, que aunque ya no la creamos, sin embargo, qué lindo sonó, la creamos en el doble sentido de la palabra, pero aunque ya no tenemos creencia en la verdad, para nosotros nuestra relación con cualquier tipo de saber es a través de esa categoría muerta. Porque las cosas son verdaderas o falsas, el binario actúa con todo. Y si uno dice, yo no creo en la verdad, entonces ¿qué sucede? Es como que se va de algún modo resquebrajando el binario, ¿no? Porque no creer en la verdad no significa que entonces crees que todo es falso. O sea, ¿qué significa no creer en la verdad? ¿Que todo es falso? No, que la verdad puede cambiar con la época, pero si cambia con la época significa que es falsa, porque si definimos a la verdad de manera absoluta, no hay posibilidad de una verdad que cambia. Es más, ponele que te doy a favor, bueno, sí, la verdad puede cambiar, pero entonces ya no la llames verdad. Ahora, no es solo llamarla en términos de palabras, es no la pienses como una verdad que cambia. Fíjate cómo no nos basta el lenguaje, que es como decir no nos basta el pensamiento, porque en algún sentido nosotros cuando decimos que una verdad cambia, le estamos dotando a la palabra verdad todavía de un sentido fuerte que admitimos que no puede cuajarse, que no puede realizarse, pero lo seguimos pensando como un sentido fuerte que ahora está debilitado, pero necesitamos partir de ese sentido fuerte. Tal vez nuestra tragedia es esa, ¿no? Lo mismo con la mayoría de las idealizaciones que muy bien Nietzsche en algún punto revela. Lo mismo pensamos del amor, de la felicidad, del bien. Los tenemos tan arriba y los tenemos tan definidos de un modo que entonces cuando vos decís, bueno, sí, el amor ideal no existe, el amor absoluto no existe, te enamorás de uno, de otro, vas cambiando, claro, pero estás utilizando un término de amor que aunque admitís que no existe, está directamente asociado con esa idea ideal de un amor como plenitud.
Qué bajón, ¿no? Bueno, no importa. Volvamos y vamos cerrando el tema. Lo que quiero decir con todo esto es lo siguiente. Que la idea de verdad nace como una idea absoluta, y que eso condiciona nuestra relación con la misma. Y lo segundo, tal vez lo más importante, es que la idea de verdad supone una idea de correspondencia, porque otra de las grandes tragedias que tenemos es que a este mundo de mierda lo pensamos nosotros. Y entonces, ¿no? Uno dice, bueno, es lo mejor, digo, asumir la autonomía del sujeto que piensa la verdad. Digo, ¿quién es el pelotudo que está pensando en el mundo y en la estructura fundamental de la realidad que se nos oculta y la zoronga? El ser humano. O sea, el ser, el mundo, se nos presenta al ser humano y el ser humano, digamos, se lo cuestiona, se pregunta sobre ese ser. Hasta donde sabemos, una puerta no se pregunta un soto. Hasta donde sabemos, un perro no se pregunta otro soto. Un microbio tampoco, una planta tampoco. Ahora, estos animalículos, animalículos depravados, que somos los seres humanos, no hacemos otra cosa, además de cagar, comer y coger, que preguntarnos por el sentido de las cosas. Y a través de esa pregunta hemos ido construyendo cosas como aire acondicionado, como cerveza y preservativos, por nombrar tres objetos, digamos, indispensables para la mierda. Y entonces el ser humano es quien se pregunta por el ser, dice Heidegger. Y el ser humano, digamos, cuando se pregunta por la verdad, de algún modo se cinde de la realidad. No sé si se entiende la pelotudez que estoy diciendo. Que se cinde significa que el ser humano, cuando se pregunta sobre las cosas, se separa y se crea autónomo, como desprendido de la realidad, y entonces genera una relación que en definitiva sostiene este pensamiento binario entre sujeto y objeto, como que el mundo, la realidad está allá afuera y yo estoy separado de él y puedo preguntarme acerca de lo que es el mundo de modo exterior. Ahora, cuando me pregunto todo esto que acabamos de hacer recién, toda esta pregunta general que acabamos de hacer acerca de por qué las cosas son como son, me la estoy haciendo yo, vos, cualquiera de ustedes se la está haciendo como observando el mundo desde afuera. Y teniendo la posibilidad de hacérsela, digo, repito, no se la hace una pared la pregunta, sino que la pared queda dentro de la realidad. Es el ser humano, y cuando el ser humano se pregunta por cómo son las cosas, también se pregunta por sí mismo como objeto, o sea que es al mismo tiempo sujeto y objeto, porque me pregunto por el ser de las cosas, una de las cuales es el ser humano, que también es cosa, y también se pregunta por su ser cosa. Es las dos cosas. Me fui a la mierda y no, pero se entendió. Ese es otro problema que lo vamos a ver en otro programa. Pero digo, en principio, hay una relación de correspondencia en la verdad. Porque ¿qué es lo verdadero? ¿Cómo surge la idea de verdad? Famosa definición de la verdad como correspondencia o adecuación de las cosas al pensamiento o de la realidad a las palabras. Digo, si me siguen hasta acá, ¿qué es lo verdadero? Que coincida lo que digo o lo que pienso con lo que hay. Si yo digo, por ejemplo, la pared de mierda que tengo enfrente es blanca, es verdadero lo que digo si veo que la pared es blanca. Y punto, se terminó, ¿no? Y chau, como diría un amigo mío. Ahora, ese chau es chau las pelotas, porque digamos, ahí empieza el quilombo. Nuestro sentido común nos incita permanentemente a garantizar esa coincidencia entre el pensamiento o el lenguaje y la realidad. Pero la filosofía empieza a descalabrarlo,
porque claramente se imaginarán ustedes la multitud de argumentos que cuestionarían, primero, que lo que veo es lo que veo, que lo que digo coincide con lo que hay. Yo digo la pared es blanca, pero blancos hay miles de blancos. Pared depende qué pared, depende la cultura, depende el tiempo. Obviamente es mucho más difícil cuestionar que la frase la pared es blanca se corresponda y sea verdadera en relación a esa pared blanca de mierda que tengo acá enfrente, que decir la propiedad privada es un derecho inalterable, que eso también es una frase que busca ser verdadera. Imagínense cuando hablamos de verdad y falsedad en esferas como la ética, la política o el derecho, se va todo al carajo, ¿no? Pero, digamos, es importante también entrever en estos tiempos de posverdad de dónde proviene, en todo caso, de dónde provenimos con esta idea de verdad. O sea, no venimos de un paradigma hermenéutico, o sea, de la idea de que verdadero es lo que interpreto como verdadero. Eso tiene 200 años, gente. Nietzsche, en adelante. Está bien, repito que los sofistas lo habían previsto hace un montón de años, pero, digamos, pero siempre como oposición a una idea tradicional que se instala, primero de que la verdad es una, y segundo de que la verdad implica la correspondencia entre las palabras y las cosas, correspondencia fuertemente cuestionada. Y sobre todo, para cerrar, tomen el ejemplo que quieran, el cuerpo de Santiago Maldonado, las elecciones del día de ayer, o sea, cualquier hecho que ustedes tomen es fácilmente interpretable o ubicable en las estructuras de conocimiento previos de los que yo quiero partir. Entonces, sobre todo porque el gran quilombo que tiene la idea de verdad como correspondencia es que esos hechos a los que mis palabras o mis ideas se refieren o buscan adecuarse o se suponen sus representantes, nunca los terminan de apresar en su totalidad. Entonces, toda la data que me venga de lo real va a coincidir con mis palabras o con mis ideas, entendiendo que mis palabras y mis ideas ya tienen una estructura previa. Entonces llego a un resultado absolutamente inverso. No estaré todo el tiempo adaptando la data de la realidad a lo que esa estructura previa logra comprender. Pero miren, desde lo gramatical hasta lo ideológico. Toda gramática es ideológica igual, ¿no? Pero quiero decir, es más evidente en el caso, digo, si vos partís de una concepción marxista de la realidad, entonces cualquier número económico que mires lo vas a ver desde tu diccionario, desde tu cassette, desde tu chip. Ahora, con la pared blanca pasa lo mismo, porque nosotros también tenemos un chip, si querés, más propio de lo que es el sentido común de nuestros tiempos técnicos materiales, para los cuales una pared es una pared y un blanco es un blanco. Para Occidente 2017, digo, para no volver al ejemplo anterior, cuando es hipercuestionable cualquier entidad desde el relativismo que quieran. Entonces aparece un cuerpo y fíjense la obsesión que se ha puesto en esta oportunidad en la ciencia, ¿no? En mostrar del modo, entre comillas, más objetivo posible qué hay en el cuerpo de Santiago Maldonado. Si había o no habían golpes, cómo murió, si murió ahogado, digamos, cuántos días estuvo en el río. Ese hecho es un hecho que en términos de verdad como correspondencia, ¿sí?, debería ser absolutamente fiable. O sea, si creemos en la idea de verdad como correspondencia, entonces podríamos enunciar qué le pasó a Santiago Maldonado. Y sin embargo, ¿qué sucede? Que cada uno parte en la observación y en el análisis del hecho, en este caso, todo lo que nos presenta el cuerpo de Santiago, uno parte, déjenme que use esta palabra, de su dispositivo previo, de su paradigma previo. Y va a leer lo que quiere leer.
Y cuando lee lo que quiere leer, hay pugna, hay conflicto entre interpretaciones. Pero hay un conflicto peor, que es que cada una de esas interpretaciones no se asume interpretación, sino que se asume correspondiente, ¿no? Se asume como la verdadera adecuación hacia la realidad. Miren, termino con esto. La verdad es una cuestión de lenguaje. Y el lenguaje claramente es una estructura propia de un ser humano, digamos, que casi les diría que endogámicamente hace de ese juego de lenguaje casi una especie de rito, de reglas, de mezclas, de sonidos y hasta de poesía. Pensar que las palabras se refieren a las cosas, no digo que sea ingenuo, para mí es peor, es omnipotente, ¿no? Digo, pensar que este pedazo de mierda que somos, aplastable por un virus o por un meteorito, cuando habla o piensa, da en la verdad de lo que hay en la realidad, bueno, habla muy mal de nosotros. En el inicio, como les decía, la filosofía busca el principio de todas las cosas y creo que llegó a la conclusión de que el único principio de todas las cosas es que las cosas no tienen principio y que las cosas no son cosas. Pausa y seguimos con Demasiado Humano.